El que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del domingo. Y sin más, vamos con el texto. El texto de este domingo nos habla de dos actitudes. La que tiene un fariseo y la que tiene un publicano, es decir, un pecador reconocido. Y de estas dos actitudes, Jesús nos va a dar una gran lección. Como siempre, es imprescindible que leas el texto, que te voy a dejar en la descripción. Ambos, fariseo y publicano, van al templo a orar. Uno se siente el dueño de la situación. Sabe dónde colocarse, sabe qué hacer, y el otro, un pobrecito. Sinceramente, no entiende de casi nada. Es más, siente en su vida su indignidad, que no es ni siquiera digno, como he dicho, de estar ahí en el templo. Y ahí que Jesús va a darnos una lección. El fariseo ora con soberbia. El fariseo se da gracias a sí mismo por lo bueno que es y por todas las cosas que él hace de cara a Dios. Pero es más, dice, agradece por no ser como ellos, como los otros, como los pecadores. Y el publicano no sabe más que pedir la misericordia de Dios para que al pecador que es, Dios lo escuche. Por tanto, en este relato que os acabo de resumir y que vais a leer, están reflejadas dos actitudes que Jesús va a contraponer. La actitud de aquel que se siente seguro de sí mismo, de aquel que utiliza la religión a su servicio y que pone a Dios para su causa, frente a aquel que solo aspira la misericordia y el perdón de Dios. Y de hecho, la parábola va a acabar diciendo, el segundo, ese que consideráis pecador, es aquel que quedó justificado, que recibió la gracia y la benevolencia de Dios. La parábola nos viene a decir la actitud frente a aquellos que oran a Dios, o frente a aquellos que imploran a Dios, o frente a aquellos simplemente que se sienten seguidores de Dios, tiene que ser la actitud de la humildad, la actitud del abajamiento, la actitud de saberse que siempre estamos frente a un don que no nos merecemos. ¿Por qué nos ama Dios? No porque seamos buenos, ni porque seamos justos, ni porque todo lo que hagamos lo hagamos bien. Simplemente nos ama porque somos sus hijos, somos criaturas y nos ha llamado a una misión. Es decir, todos tenemos una vocación. Por tanto, cuando uno es consciente de esa realidad, de ese tesoro que lleva en sus manos, se da cuenta de la fragilidad de su vida. Y lo único que puede hacer en la oración ante Dios, o lo primero mejor que debería hacer en cada vez que uno reza a Dios, es darle gracias. Gracias por la vida, gracias por lo que somos y gracias por los momentos buenos, no tan buenos, que nos toca vivir. Es decir, de cara a Dios tenemos que vivir la actitud de la humildad, la actitud de la apertura para poder recibir su palabra y sobre todo vivir en una continua acción de gracias. Realidad que el fariseo no ha hecho, porque se consideraba tan perfecto que era capaz inclusive de pasarle a Dios una factura. Mira lo bueno que soy, mira todo lo bien que lo hago, mira cómo no son los otros y mírame cómo soy yo de bueno, por tanto a mí me tienes que premiar. Y frente a Dios no caben premios, simplemente decirle, Dios, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Fariseo soberbio, el fariseo que había hecho de Dios un instrumento a su servicio, frente a un publicano que se sentía pecador, se sentía indigno y solo quería de Dios su misericordia. Si lo anterior hablaba de actitudes ante Dios, la actitud de la soberbia frente a la actitud de la humildad, la siguiente gran lección que el Evangelio nos deja, o por lo menos a mí me lo parece, es la imagen que tenemos de Dios, que queda reflejada
y la forma como ellos oraban. Y a lo mejor son dos grandes imágenes, o como se dice, dos grandes paradigmas de lo que es la oración para muchas gentes que oran a Dios. La primera oración, vamos a hablar de la oración del fariseo. ¿Cómo concibe a Dios el fariseo? Concibe a Dios como un juez, concibe a Dios como un legislador, concibe a Dios como alguien que lleva cuentas de lo bueno y de lo malo. Si hay más bondades que maldades, te premio, te pongo en los primeros lugares. Por tanto, un Dios legislador es un Dios que va a necesitar de nuestro esfuerzo, va a necesitar de nuestros ritos, va a necesitar de todo aquello que supuestamente a ese Dios legislador le pudiese agradar. ¿Cuál es el Dios del publicano, al cual Jesús va a alabar y el cual nos vaya a enseñar cómo es el rostro del Dios que Jesús está enseñando o le está cambiando la mentalidad? Es el Dios de la misericordia, es el Dios del perdón, es el Dios que no mira tu indignidad, simplemente te ama porque eres su hijo, porque te ha creado. Es el Dios que espera de ti un cambio, un arrepentimiento y que no te humilla, simplemente busca, quiere tu arrepentimiento para que tú puedas realizar el proyecto de amor que Dios tiene sobre ti. Frente al Dios de la ley, el Dios de la misericordia. Frente al Dios que nos hace prepotentes y soberbios, un Dios de la bondad y del agradecimiento. Por eso que Jesús va a decir, al final, el publicano, de su humildad, desde su pecado, ha quedado justificado. Es decir, Dios lo ha mirado con benevolencia, Dios lo ha agraciado. Amigo, amiga, como siempre, yo te he ofrecido mi reflexión, lo que me ha parecido este texto. Ahora espero tus comentarios. ¿En qué personaje? Porque el Evangelio nos fuerza a optar por un personaje o por otro. ¿Te sientes tú identificado? ¿Como aquel que le está pidiendo cuentas a Dios? Fariseo, porque mira lo bueno que soy, mira las veces que cumplo los ritos, las normas. O aquel que simplemente que ve a Dios como ese Padre misericordioso que te ama con entrañas de misericordia. Y tú tienes que dar la respuesta, porque fijaros bien, de la forma como oramos es la forma también como entendemos a Dios. Y ahí está todo reflejado, cómo oramos, cómo celebramos, cómo nos relacionamos. También detrás está nuestra imagen de Dios. Y lo que está claro que para Jesús ambos dioses no son compatibles. O optas por el Dios de la vida, por el Dios del amor, o optas por un juez legislador que no tiene nada que ver. Y seguramente es ese juez legislador el que ha hecho que muchas personas se alejen de Dios, se alejen de practicar la religión y lo entiendan como un ser que necesita de nuestros sacrificios, de nuestros holocaustos, etcétera, etcétera. Ahora espero tu respuesta y ahora espero que tú me digas qué te ha parecido el texto. No quisiera acabar también palabra compartida por esta semana sin hacer una oración especial por la paz y la reconciliación. Porque todas las diferencias que puedan existir en la sociedad, en los países, se resuelvan vía diálogo, vía comprensión, y para que siempre esa paz que nace en la justicia llegue a nuestros corazones y para que los cristianos trabajemos también por un mundo y una sociedad mejor. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz fin de semana en el Señor y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.